Vamos a leer en Hechos capítulo 21 y el versículo 8. Hechos 21 y 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Quisiera, con la ayuda del Señor, considerar a Felipe el evangelista. Sabemos que hay dos Felipes en el Nuevo Testamento. Estaba Felipe el apóstol, uno de los 12, y Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Esta referencia a los 7 nos lleva al capítulo 6 de los Hechos, donde en vista de la murmuración que había surgido en relación a la distribución diaria, los apóstoles mandaron al pueblo a escoger 7 varones para encargarse de servir a las mesas, es decir, distribuir las cosas materiales. Y Felipe era uno de esos 7 que escogieron. Nos fijamos cuáles eran las cualidades que él tenía, así como los otros de los 7, eran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Aunque solamente era para una obra material, no espiritual, es decir, no era para la enseñanza de la palabra, sin embargo, tenían que ser personas que reunían estos requisitos. Tenían que ser de buen testimonio. No podía haber una sospecha en cuanto a su honradez, en cuanto a su honestidad. No podían estar circulando así acusaciones en contra de él. Tenía que ser de buen testimonio. Así era Felipe. Era lleno del Espíritu Santo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo controlaba cada aspecto de su vida. ¿Cómo es que el Espíritu Santo nos controla? Es por medio de la palabra. Quiere decir que Felipe era un creyente que se sometía a la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. Y el tercer requisito que llenaba Felipe era sabiduría. Para tratar los asuntos materiales y repartir entre los creyentes, era necesario esa cualidad de sabiduría. La sabiduría no es simplemente conocimiento teórico, sino la capacidad de usar ese conocimiento en los asuntos prácticos de la vida. Entonces, estas eran cualidades de Esteban, de Felipe y los demás servidores que fueron escogidos para trabajar en estas cosas materiales. De modo que Felipe era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y él, juntamente con nosotros, recibió este encargo. Se les encargó este trabajo. Los apóstoles manifestaron su aprobación imponiéndoles las manos, oraron y comenzaron a llevar a cabo ese servicio a favor del pueblo del Señor. Ahora, Dios dice en su palabra que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y vemos como 2 de estos diáconos, como se les ha llamado, servidores, fueron así usados por Dios para una obra mayor. Primeramente Esteban, sin duda que fue fiel en ese aspecto material de la obra, y Dios comenzó a usarlo en un sentido espiritual para predicar. Igualmente sucedió con Felipe, de modo que el hecho de que Dios lo usó más adelante en capítulo 8 para predicar el Evangelio en Samaria fue porque él había sido fiel, había cumplido correctamente el servicio que se le había
encomendado en cuanto a las cosas materiales. Y animamos pues a los hermanos, comenzando en la vida cristiana, a ser fiel en cualquier servicio que se le encomiende, una clase bíblica, cualquier pequeña labor que se le asigna, como aún limpiar el local o cualquier otra cosa, porque el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y cuando Dios ve su fidelidad en algo pequeño, algo tal vez material, le va a usar para otras tareas tal vez más importantes. Ahora vemos entonces a Felipe, cuando comenzó la persecución como resultado de la muerte de Esteban. Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Sin duda que él estaba basándose en la comisión que el Señor dio a sus discípulos en el primer capítulo de este libro, cuando el Señor les dijo que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya se había dado testimonio en Jerusalén y se estaba dando testimonio en Judea, y Felipe tiene ejercicio para ir ahora, extenderse a la ciudad de Samaria y predicar allí el Evangelio. Dios lo usó en esa ciudad para ver muchas personas salvadas. Y uno nota también en Felipe su capacidad. Se llama más adelante, como hemos visto ya, un evangelista, uno que predica el Evangelio, uno que está interesado en las almas. Y dice que cuando él descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Los samaritanos, como dijo la mujer samaritana al Señor, ellos estaban esperando al Mesías. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas, dijo la mujer samaritana. Entonces Felipe les predicaba a Cristo, diciéndoles que ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Más adelante vamos a ver que cuando él habla al etíope, no dice que le predicó a Cristo, dice que le anunció el Evangelio de Jesús, porque el etíope no tenía tal vez ese mismo conocimiento en cuanto al Cristo, al Mesías que venía, pero sí había oído hablar acerca de Jesús, de modo que Felipe tuvo ese discernimiento. Uno tiene que fijarse bien en las personas a quien está predicando el Evangelio. Eso lo notamos muchas veces en este libro de los Hechos. Los que predicaban el Evangelio tomaban muy en cuenta quiénes eran sus oyentes, si eran personas que conocían la Biblia o no, si eran judíos o gentiles, y así uno tiene que tomar en cuenta al predicar el Evangelio quiénes son los que están escuchando, el conocimiento previo que pueden tener. Por ejemplo, cuando uno está procurando enseñar una clase bíblica, uno tiene que bajar al nivel de esos niños en relación al conocimiento y presentarles el Evangelio de una manera que ellos puedan entenderlo. Ahora nos sorprende que, viendo tanta bendición en Samaria, Dios llama a Felipe para ir a predicar el Evangelio a un individuo, a una sola persona. Pero Felipe es un hombre, un creyente sensible a la dirección del Espíritu Santo. Dios le habla por medio de un ángel, indicándole que debe ir al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, y Felipe inmediatamente obedeció. Él no se quejó que el Señor le estaba sacando de Samaria, donde había tanta bendición. Él estaba sujeto a la dirección del Espíritu Santo, y vemos aquí los propósitos del Señor, pues, en que el Evangelio se extienda a otros lugares. Este etíope iba a volver a su país muy lejos, llevando el mensaje del Evangelio que escuchó de parte de Felipe. Vemos entonces Felipe procurando alcanzar
este etíope que iba sentado en su carro. El nombre Felipe significa amador de caballos, pero parece que no tenía ningún caballo. Estaba corriendo y él alcanzó ese carro y se juntó, le vio la necesidad de aquel etíope leyendo el profeta Isaías y sin poder entenderlo, y animado por el etíope se sienta a su lado y abriendo su boca y comenzando de esa misma escritura, Isaías 53, que estaba leyendo el etíope, le comenzó a anunciar el evangelio de Jesús. Un verdadero evangelista, mostrando a este hombre de piel negra la necesidad de la muerte de Cristo en la cruz y sus sufrimientos a favor de nuestro pecado. Siempre nos asombra esta historia y creemos verdaderamente que aquel etíope sentado en el carro, él puso su confianza en el Señor, sin que Felipe lo supiera, porque cuando llegaron a donde había agua, él quería ser bautizado. Ahora, Felipe había tenido una experiencia triste en Samaria. Hubo uno que había dicho que había creído, Simón el mago, y Felipe le bautizó. Pero después, cuando llegaron los apóstoles Pedro y Juan, se descubrió que no había sido un verdadero creyente. Estaba todavía en hiel de amargura y en prisión de maldad. Entonces, creo que esto explica el cuidado que Felipe tiene ahora. Aquí está un hombre que profesa que quiere ser bautizado y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Él quería estar seguro que era un genuino creyente. No quería bautizar a otro que era solamente un profesante. Pero aquel etíope entonces confesó su fe en Cristo y Felipe le bautizó. Ahora, sin duda que Felipe pudiera haber pensado, ahora qué va a hacer este etíope, solo, nuevo creyente, yendo a su país, seguro que necesita ayuda. Pero el Señor tenía otro trabajo para Felipe, le arrebató, dejó que el etíope siguiera gozoso su camino, y dice que Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Una vez más vemos aquí a Felipe ocupado en esa tarea del evangelismo, primeramente en Samaria, predicando en una ciudad, luego explicando el evangelio a una sola persona, el etíope, y ahora pasando por diferentes ciudades, llevando el mensaje del evangelio. Él llega a Cesarea. Aquí él desaparece de la historia por más de 20 años. No sabemos nada acerca de Felipe. Llegó a Cesarea hasta que en el capítulo 21, donde hemos leído, el apóstol Pablo está regresando o está viajando hacia Jerusalén, y él y el grupo de hermanos que estaba con él, incluyendo Lucas, el escritor del libro de los Hechos, llegaron a Cesarea. Y dice que entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Qué bueno ver esta referencia acerca de Felipe casi 20 años después de que predicó el evangelio al etíope. Felipe todavía se llama el evangelista. Ahí está en Cesarea, no ha recibido la misma comisión que el apóstol Pablo. El Señor lo llevó por muchos diferentes países, en varios diferentes viajes misioneros. Felipe lo vemos todavía en Cesarea. Vemos también que tiene una familia ahora, tiene 4 hijas doncellas, y dice que estas hijas profetizaban. En ese tiempo, cuando existía el don de profecía, estas hijas recibían palabra de Dios, sin duda para la ayuda individual, no para ser usado este don públicamente. Eso sería en contra de la palabra de Dios, sino para ayuda personal. Ellas recibían estas
palabras de Dios para la bendición de otros. Y esto revela cómo era ese hogar de Felipe el Evangelista. Él había criado estas hijas juntamente con su esposa, sin duda, en disciplina y amonestación del Señor. Había tenido el gozo de verlas salvadas y ahora tiene el gozo de verlas siendo usadas por el Señor para la bendición de otros, recibiendo palabra de Dios para ayudar a otros en una forma individual y personal. De modo, hermanos, que dejo con ustedes estos pocos comentarios en cuanto a Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. No era el más destacado, tal vez. Al principio se destacó más Esteban, pero vemos en Felipe esa humildad. Él no hay ninguna evidencia de que él tiene envidia de Esteban, porque Dios lo está usando poderosamente. Más bien, él está procurando llevar a cabo la comisión del Señor, llevando la palabra a Samaria, y Dios lo usa poderosamente, lo guía. Él está sujeto a la dirección del Espíritu y mantiene esa actividad y ese ejercicio a través de los años, de modo que todavía en Cesarea, donde él vive, es conocido como Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. Que el Señor bendiga su palabra. Muy buenos días, hermanos, a todos los de la asamblea en Los Flores y en el resto de las asambleas de Caracas, y a don Fausto y su esposa, nuestra apreciada hermana Leila. Estamos viviendo días de mucha preocupación, dolor. Ya sabemos de algunas familias de creyentes en Venezuela que han sido enlutadas por esta pandemia del coronavirus. El Señor tendrá sus propósitos, hermanos, y estamos orando los unos por los otros para que en su voluntad Dios permita que esto pase pronto. Mientras tanto, como sabemos, la recomendación es guardarnos y protegernos en la voluntad del Señor. Quiero compartir con el pueblo del Señor unos pensamientos que están basados en las siguientes porciones de la palabra de Dios. Vamos a leer primero en Josué capítulo 11 y el versículo 15. Dice así: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. También vamos a leer en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que tengo por delante está relacionado, hermanos, con la manera de transmitir el mensaje de Dios. Transmitir un mensaje no es tan fácil. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en el liceo, la profesora de castellano nos enseñó acerca de la diligencia y el cuidado que debemos tener cuando estamos informándole a otros de lo que nosotros hemos oído. Y un día ella escogió a 6 alumnos y los puso fuera del salón de clases mientras el resto permanecíamos dentro del salón. Entonces ella llamó al primero y le dio a leer un relato corto de un libro, una historia breve. Luego hizo pasar
al segundo de los alumnos que estaban afuera y le pidió al que había leído el relato que él le relatara a este que acababa de entrar lo que él había leído. Después hizo pasar al tercero y le pidió al que había entrado de segundo que le relatara a este que acababa de entrar lo que había oído de aquel que había leído el relato en primer lugar. Y así cada uno de los que iba entrando iba oyendo el relato que le contaba el que acababa de entrar antes, hasta que todos entraron. Así fue pasando el mensaje de boca en boca hasta que entró el último. Ahora, entre tanto que todos en el salón íbamos siendo testigos de cómo el mensaje iba sufriendo modificaciones, nos íbamos dando cuenta de la responsabilidad que uno tiene cuando pasa una información a otro, porque en la medida en que el mensaje iba siendo dado o relatado de uno a otro, el mensaje iba sufriendo modificaciones, hasta que al final el mensaje dictaba de ser mucho de lo que era realmente al comienzo. Para mí eso fue una gran lección, aprendida no de forma teórica, sino experimental. Ese es el error que suele ocurrir y que algunas veces la repercusión no es tan importante, no es tan relevante, pero otras veces no, y mucho menos cuando se pone en riesgo la vida física o espiritual de otra persona. Entonces, Dios, conociendo la tendencia a que cometamos ese error, Él nos advierte en varias porciones de su palabra para que nos cuidemos al presentar el mensaje de la santa palabra de Dios. Hemos leído el caso de Moisés y Josué y también el caso de el apóstol Pablo y Timoteo. En el primer caso es una mirada retrospectiva, es una mirada hacia el pasado. Moisés había recibido el mensaje de Dios y exactamente como lo había recibido, él se lo transmitió a Josué, quien de la misma manera, tal como él lo había recibido, él se lo transmitió a los demás. Y como hemos leído, lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. En el segundo caso, el del apóstol Pablo y Timoteo, tenemos una mirada prospectiva, una mirada hacia el futuro. El apóstol está colocando sobre los hombros de Timoteo la gran responsabilidad de recibir la enseñanza y a su vez él transmitirla a otros que fuesen idóneos para transmitirla a su vez a los demás. En el primer caso, el de Moisés y de Josué, nos hace pensar en los que nos han antecedido, hermanos. Y damos gracias a Dios por la enseñanza que nos dejaron. Ellos procuraron con fidelidad darnos el mensaje tal como lo recibieron de las Sagradas Escrituras, sin desviarse a diestra ni a siniestra. Hubo una generación a la que ellos enseñaron y que captó el mensaje fielmente y lo transmitieron a una nueva generación. Ahora, nosotros muchos pertenecemos a esa nueva generación y está en marcha ahora otra generación que nos ha de suceder a nosotros. El Señor le dijo a la iglesia en Filadelfia: has guardado mi palabra. Y lo reafirmó cuando volvió a decir
has guardado la palabra de mi paciencia. Eso es lo que leemos en Apocalipsis capítulo 3, versículos 8 y 10. ¿Qué ejemplo de fidelidad? Pero en el segundo caso, el del apóstol Pablo y Timoteo, eso nos hace pensar en el futuro. Nos hace pensar en nosotros que tenemos al frente una nueva generación. Y nos preguntamos, ¿hemos entendido y captado bien el mensaje que hemos recibido? ¿Nosotros somos los idóneos para transmitir ese mensaje a otros? ¿Lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¡Qué gran responsabilidad! La tendencia natural es cometer errores, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. De allí el cuidado, la diligencia, el celo que nosotros debemos tener cuando predicamos o enseñamos la palabra de Dios. Se dice que los escribas judíos fueron muy celosos cuando hacían copias a mano del texto de la palabra de Dios. Las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos contaban el número de letras y no aceptaban la huella de un borrón sobre el material en el que escribían. Ellos preferían destruir el material y comenzar de nuevo. Todo con el propósito de transmitir un mensaje fiel, un mensaje de acuerdo a como ellos lo habían recibido de parte de Dios, un mensaje sin errores. Se ha dicho que escuchar es más que oír y que decir es más que hablar. Son dos cosas importantísimas cuando se trata de entregar un mensaje y en este caso entregar el mensaje de Dios. No solamente debemos oír el mensaje, debemos escucharlo, atenderlo. Debemos fijarnos bien en lo que Dios nos dice y hablar el mensaje. Eso no es igual a decir un mensaje. Uno puede hablar mucho y decir poco, pero decir el mensaje significa dar la idea de transmitirlo de una manera fiel, de una manera clara, pero también de una manera sencilla y solemne. Entonces, hermanos, hay un cuerpo de enseñanzas que el Señor entregó a los discípulos en el Nuevo Testamento. Enseñanzas que tienen relación con la persona de Dios, con la predicación de Dios, con el pueblo de Dios, con la profecía de Dios. En cuanto a la persona de Dios, no solo se nos ha revelado la Trinidad de la Deidad, sino los atributos y los deseos que hay en el corazón de ese único Dios bendito y Salvador, puestos en evidencia en la obra grandiosa de la cruz en el Calvario, donde se abrió el camino de nuestra salvación. En cuanto a la predicación del Evangelio, tenemos un mensaje claro y sencillo que exponer y que contiene al menos 5 grandes verdades. Es el mensaje del Evangelio. La primera de esas verdades es que todos somos pecadores. La segunda de esas verdades es que por el pecado vamos caminando todos a la condenación de nuestras almas. La tercera verdad es que no podemos hacer nada para evitarlo. La cuarta verdad es que solo Cristo, por su muerte en la vergonzosa cruz, puede hacer lo que nosotros no podemos, pues ya fue castigado allí por nuestros pecados, y su sangre derramada en la cruz puede borrar todos nuestros pecados. Y la quinta verdad es que creyendo y aceptándolo a Él, al Señor, como nuestro Salvador, es suficiente para salvarnos y cambiar el rumbo de nuestro destino eterno.
En cuanto al pueblo de Dios, tenemos la revelación de los propósitos de Dios para la iglesia, pero también tenemos la revelación de los planos, del diseño de lo que debe ser cada iglesia local donde el Señor ha puesto su nombre, ha puesto su morada, el testimonio de Dios en esta tierra. Enseñanzas que tenemos el privilegio y la responsabilidad de transmitirlo fielmente de generación en generación. No hay detalle de este diseño que no sea importante. Desde la cubierta de la cabeza de la hermana en las reuniones, el guardar silencio, el uso de los dones, la administración de la disciplina en la asamblea, la pluralidad de ancianos en la asamblea, la existencia también de diáconos en cada iglesia local, de los obreros que están dedicados a tiempo completo a la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, y un cúmulo más de detalles que guardan relación con lo que debe ser la iglesia local. Nosotros hemos recibido ese diseño y tenemos la responsabilidad de transmitirlo tal como lo hemos recibido a las nuevas generaciones. En cuanto a la profecía, tenemos los planes de Dios en el rapto de la iglesia. Los planes de Dios que tienen que ver con la gran tribulación, los que tienen que ver con el milenio y los que tienen que ver con el día eterno. Es verdad, algunas veces son pasajes difíciles de interpretar, pero hay una idea general, clara y definida de los planes de Dios para el futuro. Él se ha complacido en revelarnos sus propósitos y también tenemos la responsabilidad de entregarlos a otros tal como lo hemos recibido. El Señor nos guarde y nos ayude a ser fieles en la enseñanza y fieles en la predicación. Lucas entendió esa importancia cuando él escribió en su Evangelio, capítulo 1, los versículos 1 y 2. Él escribió: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como, fíjese esa expresión, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Pero también el apóstol pone sobre los hombros de los ancianos de cada asamblea esa tremenda responsabilidad, como lo escribió Pablo al hermano Tito en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 9, refiriéndose a cada anciano, él dice: retenedor de la palabra fiel, tal como, otra vez la misma frase, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que nos contradicen. El Señor nos ayuda, hermanos, no solamente a interesarnos por recibir el mensaje fiel, tal como Dios lo entregó en su palabra, sino también a llevar este mensaje de una manera fiel al pueblo de Dios y a aquellos que todavía no son salvos. Lamentablemente, este mundo está oyendo en muchas partes un mensaje que se ha distorsionado en cuanto a lo que es Dios, distorsionado en cuanto a lo que es la predicación del Evangelio, distorsionado en cuanto a lo que es la iglesia, distorsionado en cuanto a las profecías, y el Señor pone sobre nosotros la tarea de guardar hasta el final
su palabra con fidelidad. El Señor le ayude a usted y a mí a que con temor de Dios, pero con celo en el corazón, podamos cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado. Un saludo a todos, hermanos, y les rogamos que oren por nosotros, para que el Señor nos guarde y nos ayude en la obra que Él nos ha encomendado. Que el Señor bendiga su palabra.